Todos, es un gran gusto estar por aquí. Ahí estamos recibiendo al profesor Gabriel Zanotti, que se está uniendo al Zoom. Es un gran honor para Sescos. Mi nombre es Pedro Iser, soy director ejecutivo de Sescos, del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Estamos aquí junto a la Universidad Francisco Marroquín, sede Madrid, al Instituto Juan de Mariana, también en Madrid, y con la primera hora presencia de la Universidad del SEMA, y su profesor Gabriel Zanotti, que vamos a coorganizar este evento y el evento del próximo jueves 19, en donde tendremos otro panel también de gran prestigio y relevancia. En esta oportunidad tendremos un panel también de lujo. Estará desde Guatemala Ramón Parellada, que es miembro de la mesa ejecutiva de un centro de altísimo prestigio que tiene una relación íntima con Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, pero que tiene su independencia, que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales. Ramón, usted hablará primero y es un gran honor tenerlo aquí. Está también nuestro gran amigo Arturo Fabra en Madrid, director de la Universidad Francisco Marroquín, también con un largo currículum, como todos nuestros panelistas, así que no lo vamos a detallar a cada uno para no aburrir y para no estar largos minutos hablando. Está José Carlos Rodríguez, el nuevo director ejecutivo del Gran Instituto Juan de Mariana en Madrid, así que es un gran honor para nosotros tenerlo a usted, José Carlos. Y en Buenos Aires se encuentra el profesor Gabriel Zanotti, un filósofo, profesor de la Universidad del SEMA, de la Universidad Austral, con una amplísima trayectoria, que por cierto ha estado sistemáticamente en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, dando clases, que tiene relación con el Acton Institute, que tiene relación a lo largo de su extensísima vida académica, y no porque sea viejo, sino porque empezó a los 16 años publicando un libro sobre la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Así que Gabriel tiene un extensísimo pedigrí. Vamos a estar hablando de la relación entre las universidades y los think tanks, en colaboración para un futuro mejor, buscando una sinergia entre estos dos ámbitos distintos, pero complementarios, en un punto literalmente complementario, como es la existencia de instituciones de este índole, de las instituciones de este índole que tienen presencia, como la propia CES, como Juan de Mariana, cercana a la Universidad Francisco Marroquín, como nuestro conocido Hoover Institute, que allí en Stanford tiene este enorme prestigio, esta institución liberal relativamente asediada por la situación de la identity politics y todo el daño que viene haciendo esa vertiente, esa corriente a la educación y al pensamiento. Así que tenemos, no nos quiero demorar mucho, tenemos a estos grandes panelistas hoy. Tendremos el jueves próximo, el jueves 19, a Eduardo Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Tendremos a Alex Chafuen, director de Acton Institute. Tendremos a Edgardo Zablowski, rector de la Universidad del SEMA en Argentina, en Buenos Aires. Tendremos a Miguel Brown, que es un fundador de CIPEC, un centro de estudios muy importante en Argentina, en su momento, que ahora está como Senior Associate en Harvard y también como Senior en el Center for Strategic and International Studies en Washington. Ha sido viceministro Miguel. Y también tendremos a Mauricio Vázquez, profesor en UADE, en ESIADE, Senior Fellow de Sescos. Eso será el próximo 19. Espero no confundirlos. Los esperamos hoy y el próximo jueves 19. Así que sin más, empezaremos. Don Ramón, desde Guatemala, es un gran honor para nosotros tenerlo a ustedes. Después seguiremos con José Carlos, con Arturo, con Gabriel y lamentablemente terminaremos. Me tendrán que escuchar, pero pocos minutos conmigo. Así que Ramón, es un gran gusto oírlo. Adelante desde Guatemala. Muchísimas gracias. Es un gran honor para Sescos y para nuestras instituciones contar con usted. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es el honor y me da mucho gusto estar aquí entre grandes figuras. Espero poder contribuir un poco desde Guatemala, desde el Centro de Estudios Económicos Sociales.
que a propósito, dentro de la próxima semana, el día 18 de noviembre, cumpliremos 62 años desde su fundación. O sea, este es un centro de estudios económicos sociales fundado en 1959 oficialmente, el 18 de noviembre. Y muy interesante que cuente un poquito la historia así rápidamente, porque tiene mucho que ver con la fundación de la Universidad Francisco Marroquín. Resulta que hablar del Centro de Estudios Económicos Sociales es hablar del doctor Manuel Ayau. Él regresó de Estados Unidos, de sus estudios, a un país donde había mucha pobreza y se preguntó, bueno, ¿por qué no encuentro los trabajos que remunerados, tan bien remunerados que habían en Estados Unidos? ¿Por qué no encuentro los que había en Canadá? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Qué es lo que nos hace que seamos pobres? ¿Qué es lo que nos hace que seamos ricos? Y todas esas preguntas lo agobiaban a él cuando había regresado de sus estudios. Trató de estudiar economía, no le convencía lo que estaba estudiando en las universidades, pues lo que se estudiaba era mucha keynesianismo en ese entonces y mucha estructuralismo. Y decidió formar con unos amigos, dice, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, fundemos un centro de estudios económicos para leer libros y empezar a estudiar y aprender y ser autodidactas. De esta manera, ellos comenzaron precisamente en 1958 informalmente a reunirse para estar estudiando estos temas. Resulta que lo que querían era ver cómo se lograba más prosperidad en una sociedad que se basara en la libertad y no en la coerción. Y así fue como empezaron a leer panfletos, por ejemplo, de la Fundación para la Educación Económica de Nueva York y otra gente que estaba en México que tuvieron contacto. La labor, empezaron a publicar algunas traducciones o algunos folletos de temas que les interesaban. El primer folleto que se publicó de tópicos de actualidad precisamente fue de Alberto Venegas Lynch, el 11 de septiembre de 1958, y se llamaba Democracia y Libertad, solamente como una anécdota. Los directores de sede se reunían a leer y estudiar los artículos y libros relacionados con varios temas políticos, sociales y económicos de los grandes profesores y estudiosos de la libertad. De esa cuenta empezaron a hacer traducciones de artículos de Ludwig von Mises, de Friedrich Hayek, de Milton Friedman, y también empezaron a tratar de traer gente para que viniera a dar conferencias, gente de países que hubieran tenido éxito en su desarrollo. De esa cuenta trajeron a Ludwig Erhard, contaron fondos y lograron traer a Ludwig Erhard a Guatemala. Todavía no existía la Universidad Francisco Marroquín y lograron que otra universidad le otorgara un doctor honoris causa. Pues ese fue los comienzos del think tank, y el think tank lo que trató era precisamente sacar estos tópicos de actualidad con algunas traducciones que cupieran en el bolsillo de un saco para que toda la gente pudiera llevarlo, leerlo, dejarlo en algún lado y que otra gente lo tomara y pudieran leerlo. A todos los diputados se les regalaba uno de estos folletos y aparte había la gente que se suscribía a los folletos. Hoy en día estos folletos están todos virtualmente, online, y se siguen publicando. Bueno, pues con el tiempo, los directores del Centro de Estudios Económicos empezaron a cuestionar algunas cosas. Empezaron a cuestionar los aranceles. ¿Cómo es posible que haya tantos aranceles? Cuestionaron el estructuralismo, las políticas hacia adentro y no, ¿por qué no abrirnos y tener más competencia y poder mejorar todos? Cuestionaron el impuesto de la renta, cuestionaron la rigidez de los salarios. Todo esto estaban cuestionando. Cuestionaron las políticas monetarias que creaban inflación. Y así fueron avanzando, pero se dieron cuenta que no era suficiente, querían hacer algo más, tenían que llegar a más gente. En un país tan desarrollado y tan pobre, pues era muy difícil poder llegar a toda la gente. ¿Y qué era lo que había que hacer? Pues se pusieron a discutir, bueno, ¿qué les parece si nosotros fundamos un periódico? Y entonces
ahí van todas nuestras ideas. Dijeron, bueno, sí, pero no podemos comprar un periódico, pero ¿quién va a escribir en el periódico? Vamos a escribir nosotros mismos, no tenemos suficientes de nosotros para escribir en el periódico, y luego, ¿quiénes van a leer el periódico? Si vamos a hacer nosotros mismos, nos vamos a leer a nosotros mismos. Entonces, no es muy buena idea eso. Y así empezaron a surgir ideas hasta que alguien dijo, ¿y por qué no formamos una universidad? Si formamos una universidad, podemos educar a mucha gente, y de esa gente que salga educada, van a poder escribir en cualquier periódico, van a poder ir a cualquier radio, van a poder ir con sus conocimientos y con el entendimiento de una sociedad de personas libres y responsables a cualquier lugar, en el gobierno, en las empresas, y en la sociedad va a ir cambiando poco a poco, porque va a haber más gente dispersa en todos lados con conocimientos defendiendo las ideas de la libertad. Y esta idea se concretó en lo que fue la Universidad Francisco Marroquín, que se inauguró el 15 de enero de 1972. Entonces yo diría que la mejor obra, la mejor acción que pudieron haber hecho este think tank para seguir difundiendo las ideas de la libertad fue haber fundado la Universidad Francisco Marroquín. Por supuesto, hay una diferencia entre un think tank y una universidad. La universidad se fundó con ciertas normas que tienen que ser académica, que no tiene que meterse en políticas partidistas, que no tiene que hacer comentarios en nombre de la universidad, sino que tiene que educar a estos estudiantes, y que luego cada estudiante cuando salga, ellos pueden salir al mundo a decir, a cambiar, a hacer política, a hacer lo que sea. El think tank, el CES, el Centro de Estudios Económicos, como think tank de pensamiento y de principios, porque hay think tanks que también son de políticas públicas. El CES más bien es de difusión de ideas, de principios. Lo que trata es, puede hablar de cualquier cosa, puede hablar de política, puede hablar de lo que sea, y puede emitir opiniones, pero no así la universidad. Entonces se separó muy bien los dos conceptos, pero la universidad sigue generando jóvenes hoy en día, estudiantes profesionales con un alto nivel de excelencia académico, para que podamos atraer gente que pueda llegar a ser exitosos, pero que con una comprensión de todos los principios éticos, jurídicos y económicos que deben regir en una sociedad de personas libres y responsables. Esta podría decir yo que ha sido la contribución del doctor Manuel Ayau a Guatemala y al mundo entero. La Universidad Francisco Marroquín ahora tiene un campus en Madrid. Aquí está Arturo Fabra, que lo está dirigiendo, y poco a poco nos hemos expandido. Tenemos en Panamá maestrías, y estamos en este mundo online, pues tenemos también cada vez más personas que se meten a estudiar online algunos de los cursos y algunos de los seminarios que ofrecemos, mientras que el Centro de Estudios Económicos Sociales sigue tratando de hacer la difusión de los principios a nivel general por otros medios. Entonces, esta relación es muy importante. Yo diría que si me tuvieran que preguntar, creo que la universidad está teniendo más impacto, un impacto más profundo, por la formación de las personas que tienen una formación más integral, que simplemente un think tank, que sí es una chispa inicial, pero la universidad es algo que da más solidez a los estudios de las personas. Los think tanks son necesarios para luchar en el momento, para contrarrestar ciertas políticas que nos están agobiando, pero en el largo plazo la universidad forma gente que va a hacer que la sociedad pueda cambiar. Los dejo ahí. Creo que esta era la relación que quería comentarles, ¿verdad? Así que muchas gracias, y los dejo ahí en la siguiente presentación. Bueno, muchísimas gracias, don Ramón. Ha sido un gran gusto escucharlo. Así que estamos en contacto y esperemos poder profundizar en un posterior intercambio en esta oportunidad o en el futuro. Así que paso entonces para ti, Arturo, un gran amigo, un gran director de la Universidad Francisco Marroquín, de esa fascinante experiencia que ha comenzado en Madrid, en esa casa de estudios que tanto tiene que ver Arturo Fabra.
que con un pasado de consultor, de profesor, de una gran experiencia y ahora dirigiendo este fascinante proyecto. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Pedro, y bueno, bienvenidos a todos, encantado de saludaros. Como decía Pedro, bueno, mi papel es de director del campus de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, y justamente yo creo que es especialmente importante en este tema de la relación entre think tank y universidad, justamente por la relación que tiene, aparte de con otras asociaciones, pero muy especialmente con el Instituto Juan de Mariana, porque hay una complementariedad no tan profunda como seguramente la tiene la Universidad en Guatemala con el CES, pero sí muy importante. Me gustaría antes, pues, para quienes no nos conozcan, hablar de las particularidades de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid. Lo primero es entender que somos una universidad como tal, somos un centro académico, somos una universidad que tiene en España el estatuto de extranjera, y eso significa que estamos impartiendo lo que es el programa nuestro original de Guatemala, lo estamos impartiendo en España con la legislación o la regulación española, con todo lo que referente a cumplimiento de ratios, número de profesores, etcétera, que nos hace que podamos tener títulos oficiales en la Unión Europea. Entonces, lo primero es que nos dedicamos a la actividad académica, eso es la realidad. Lo siguiente es que somos Universidad Francisco Marroquín, somos una parte de la universidad. Y como ha explicado antes Ramón, es una universidad que tiene una misión muy clara. Nuestra misión es la difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Y esto para nosotros no es simplemente un logo que está escrito en una pared o en un libro, es lo que ha motivado que todos nos hayamos acercado a la universidad. Realmente es algo que todos llevamos muy dentro y que incluso los que estamos dedicados a tarea administrativa o a tarea académica lo llevamos dentro y es lo que nos motiva a estar en la universidad. Es decir, que a pesar de que somos una universidad, sí que tenemos claramente unos principios y tenemos una misión. Eso no significa, como explicaba antes Ramón, que tengamos una posición política. La universidad es completamente apolítica, tiene un ideario claro, pero observa lo que es la situación política actual desde una lejanía, desde cierta lejanía. Lo observa, pero no se involucra de la misma forma que pudiera estar haciendo un think tank. Aparte, la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, el centro de Madrid, nace con una serie de objetivos como desarrollo de esa misión. El primero, como hemos dicho, es el puramente académico. Aquí tenemos grados, tenemos posgrados, todo orientado al emprendimiento. Obviamente, todo tiene una relación muy clara con nuestra misión. Cuando estamos focalizados en el emprendimiento, no es casual, es porque creemos en la figura del emprendedor, del empresario. Obviamente, no va a escuchar con nosotros que una forma de financiación puedan ser los impuestos o las subvenciones, pero las van a conocer, porque es parte de nuestra función que conozca lo que hay en el mercado. Van a conocer la función del Estado, van a conocer cómo funcionan los impuestos, pero obviamente con una perspectiva y con un sabor especial. La otra cuestión es dar a conocer, otro objetivo es dar a conocer nuestros principios. La universidad, de hecho, tiene un centro dentro de la propia universidad que se llama el Centro Henry Hazlitt, que tiene la misión de dar a conocer la economía, de enseñar los principios económicos que rigen las sociedades libres y de personas libres y responsables. Es un centro que enseña ética de la libertad, proceso económico, filosofía de Hayek y filosofía de Mises, y lo aprenden todos los alumnos de la universidad, incluidos los de medicina, odontología, cine, etcétera. Todos esos también aprenden esos principios y esos conocimientos, de tal manera que cuando sale un experto en dietética de la universidad, sabe cómo funcionan los precios, sabe cómo funciona el mercado. Aunque no venía a aprender eso, él venía a aprender cómo cocinar o cómo llevar un restaurante, pero él sabe salir, no va a salir obviamente necesariamente con nuestras ideas, pero cuanto menos sabe cómo funciona el mercado. Y eso es un objetivo para nosotros.
Y luego otro objetivo fundamental para nuestro centro, para UFM en Madrid, y está en el mandato nuestro, es ser el hub del liberalismo clásico en Europa. Es decir, tenemos el objetivo de acoger a todas las organizaciones y a todas las asociaciones liberales en Europa. Y eso se ve o se desarrolla a través de muchos canales y muchas opciones. Uno muy obvio es simplemente pues, acogerlos, simplemente abrirles las puertas y permitir que puedan estar utilizando nuestras instalaciones. Otra de ellas es haciendo trabajos conjuntos. Otra es con intercambio de profesionales, etcétera, etcétera. Luego podremos profundizar un poquitín más en justamente lo que creo que es la clave, el cómo se relaciona UFM Madrid con el resto de los think tanks. Y la última particularidad es el propio Juan de Mariana. Yo creo que es una particularidad de UFM Madrid. Yo creo que todos los que estamos ahí venimos del Juan de Mariana, si no todos, casi todos. Yo mismo soy del Juan de Mariana, soy miembro desde el 2007. Nuestro rector, el rector de la universidad, es socio fundador del Juan de Mariana, y profesores nuestros como Edu es profesor nuestro, Eduardo Fernández Luiña, y ha sido hasta hace unas semanas director del Juan de Mariana. Aparte, nosotros tenemos un acuerdo firmado por la propia universidad y con el Juan de Mariana de colaboración. Es un acuerdo formal en donde prácticamente se reconoce esa relación, y eso nos lleva a que estemos haciendo de la mano a mano, muchísimas actividades. Se pueden encontrar actividades donde prácticamente el logo nuestro sale al logo de Juan de Mariana. Esto es una relación, yo creo, excepcional, pero que está prácticamente pues, influyendo el día a día de la universidad. Tenemos relación con muchos otros think tanks liberales, uno de ellos, por supuesto, con CESCOS, con Acción Liberal, con Fundación Civismo, con Fundalib, etcétera, etcétera. Con todos esos tenemos relación, y lo que hacemos con esas organizaciones es ser una plataforma para ellos. ¿Y por qué es eso? Aparte de porque es nuestra misión, porque en España es un acelerador de nuestra función de difusión de los principios liberales. Nosotros como universidad, obviamente, no podemos estar haciendo, digamos, apostatasía de determinadas ideas, no podemos estar involucrándonos en el día a día de lo que es la actualidad política, etcétera, etcétera. Tenemos que estar desarrollando una línea de actividad más académica. Nuestra principal misión, la primera que dije, y yo creo que es bueno, objetivo, no misión, pero nuestro primer objetivo tiene que ser formar académicamente a nuestros alumnos. En eso es en lo que nos dedicamos en el día a día. Nuestros procesos, nuestros empleados, nuestras instalaciones se dedican a la formación académica, que es diferente de esa actividad que pueden estar realizando los think tanks. Entonces, ¿cuál es la ventaja que obtiene, digamos, el Juan de Mariana o el UFM del Juan de Mariana? Pues lo primero que había dicho era un multiplicador de nuestra misión. Pero luego hay que entender que UFM en España no es tan conocido como pueda estar siéndolo el Juan de Mariana ahora mismo. Juan de Mariana tiene un elenco de profesionales increíbles, de verdaderos influencers que están en todos los medios. El UFM es conocida en nuestros círculos liberales, pero más allá de eso no. Ahora bien, el hecho de que tengamos miembros del Juan de Mariana en la radio, en televisión, en prensa, que estén hablando de UFM, para nosotros es fundamental a la hora de poder implantarnos y de poder consolidar nuestra posición en España. Otro tema muy importante para nosotros es que para nosotros Juan de Mariana es pues es un campo de cultivo para futuros profesores. O sea, realmente nosotros ahí estamos continuamente observando y buscando oportunidades. Estamos viendo gente que cree en nuestros valores, en nuestros principios, y gente que los estamos viendo en el día a día, cómo se comportan o cómo se desarrollan en su actividad divulgativa, como profesores, como conferencistas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros buscamos un profesor, obviamente si estamos buscando un profesor de contabilidad o de matemáticas, pues tenemos que abrirnos al mercado, pero cuando vamos a buscar un profesor de política o de economía, siempre estamos mirando al Juan de Mariana. No necesariamente a los socios, pero sino a todos los miembros.
y ahí tenemos un montón de historias de éxito y de realidades del día a día que hemos encontrado verdaderas joyas en el Juan de Mariana y que además son valores seguros para nosotros. Y luego la otra cuestión es que el Juan de Mariana para nosotros, lo que decía anteriormente, es un canal de prescripción. Son auténticos prescriptores. Ellos están todo el día en la radio, en la prensa, etcétera, etcétera, y el mero hecho de que hablen de nosotros es un punto fundamental. Y estoy hablando aquí de Juan Ramón Rayo. Lógicamente, Juan Ramón Rayo ahora mismo es pues prácticamente una de las economistas más famosos y más seguidos en el mercado español. Pues prácticamente yo creo que tiene 300.000 seguidores en YouTube. Está todos los días en la televisión, está todos los días en la prensa, y es increíble comprobar cómo alumnos que están llamando a nuestra puerta, UFM, porque aquí da clases Juan Ramón Rayo, porque Juan Ramón Rayo es profesor del Juan de Mariana. Entonces, para nosotros es básico el Instituto Juan de Mariana, es nuestra cabeza de puente en el mercado español, y es en lo que nos estamos apoyando. ¿Y qué obtiene al revés el Juan de Mariana de nosotros? Bueno, seguramente José Carlos puede responder mejor a eso, pero el hecho de que seamos una universidad con una infraestructura, unas instalaciones, unos recursos, que lógicamente en determinadas franjas pues, suponen una subutilización, pues es una maravillosa forma de que un think tank pueda estar utilizando todo ese potencial, toda esa infraestructura. Y luego otro tema que yo creo que es importante es el hecho de que, no para nosotros, porque conocemos Juan de Mariana y conocemos su valía, pero para un determinado público el hecho de que un think tank se asocie a una universidad, y universidad con mayúsculas, supone un cierto grado de prestigio o grado cuanto menos de rigor a la hora de desarrollar sus estudios, de exponer sus argumentos y de hablar en público. El hecho de que el Juan de Mariana en ocasiones se le vea con la Universidad Francisco Marroquín, desde mi punto de vista, yo creo que eso le supone al Juan de Mariana un cierto prestigio, o cuanto menos una calificación de, bueno, está hablando con una universidad, y no es simplemente política, es algo que tiene que ver con el mundo académico. Y yo creo que eso es algo que beneficia, ahí entiendo que puede haber el beneficio mutuo y la sinergia que hay entre una universidad y un think tank como Juan de Mariana. Y básicamente es eso lo que quería exponer. Excelente, Arturo, ha sido un gran gusto escucharte. Muchísimas gracias por tu presentación y por mostrarnos cuál es la sinergia y complementación entre Juan de Mariana y la Universidad Francisco Marroquín, tanto en Madrid como en Guatemala. Hay un futuro en esa relación formidable para España y probablemente para Iberoamérica. Así que podemos profundizar por allí. Bueno, ahora hablará don José Carlos Rodríguez. José Carlos, es un gran honor para nosotros tenerte como panelista por primera vez aquí con Sescos y con nuestros amigos. Es la primera, pero decididamente no será la última. Tiene una larga, una extensísima trayectoria José Carlos. Yo lo único que voy a decir es que es el director ejecutivo de este prestigioso Instituto Juan de Mariana. Un gran gusto y un gran honor, José Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti. Un saludo muy afectuoso a todos los panelistas y especialmente a los que me han precedido. Bueno, la verdad es que escuchando a Ramón me he emocionado porque, claro, él ha contado cuáles son los orígenes del CES, ¿no? Que son también los orígenes de esa institución milagrosa que es la Universidad Francisco Marroquín y por la que pues casi todos los días damos las gracias, ¿no? Me ha emocionado porque veía reflejados los orígenes del propio Instituto Juan de Mariana, es decir, lo formamos un grupo de amigos, amantes de la libertad, que nos reuníamos para compartir lecturas, para compartir ideas y para sentirnos acompañados, porque uno a uno nos sentíamos un poco solos, es decir, bueno, es que no habrá nadie más que comparte estas ideas, yo hablo con mis amigos, no me acaban de entender. Bueno, pues nos acabamos reuniendo también en torno a la figura de Jesús Huerta de Soto y al final pues dimos este paso, ¿no? De crear un think tank como es el Instituto Juan de Mariana.
nosotros nuestra vocación es aferrarnos y explicar los principios de la libertad con una estricta independencia política. Es decir, nosotros no entramos no somos aliados de ningún partido, no entramos en esa figura que también existe y es muy importante de los think tanks que están vinculados a los partidos políticos, pero sí tenemos un diálogo permanente con la sociedad y por medio de varias actividades que ahora pues, detallaré, tenemos una relación, pues eso, muy apegada a la actualidad y muy del día a día, en general con la sociedad española y con todos los hispanohablantes y también, por supuesto, pues con la clase política, siempre desde un punto de vista crítico y estrictamente liberal, ¿no? Nosotros, bueno, pues entre nuestras actividades hay actividades de educación, de formación, como la Escuela de Economía Austríaca, como es también la Escuela de Verano. También hacemos investigación y publicamos informes que hablan de temas específicos, ¿no? Por ejemplo, sacaremos dentro de poco un informe sobre pensiones, las pensiones en España, con propuestas de reforma, ¿no? Y en general, bueno, pues hacemos una gran labor de divulgación. Por ejemplo, tenemos unas charlas todos los sábados con personalidades no solo españolas, también de otros países, en las que, bueno, pues comparten con nosotros cuáles son sus ideas, sus investigaciones, sus experiencias, todo en un entorno con una idea de extender la libertad, ¿no? Sobre la relación con la Universidad Francisco Marroquín, bueno, la verdad es que ya lo has dicho todo y es cierto. O sea, realmente es una relación de auténtico privilegio y yo solo querría añadir, Arturo, a todo lo que has dicho, qué es lo que ganamos nosotros, ¿no? Porque nosotros ganamos muchísimo de esta relación con la Universidad Francisco Marroquín, aparte de los lazos casi personales, ¿no? De muchos de los miembros del instituto con la Universidad Francisco Marroquín. Yo creo que, aunque bueno, podría extenderme más, pero yo creo que lo que más ganamos es primero esa relación, ¿no? Y luego el prestigio de estar asociados con una institución académica con tantos años de experiencia y con tanto prestigio ganado a pulso como es la Universidad Francisco Marroquín. Al fin y al cabo, un think tank es una institución que parte, ¿no? Parte de un conocimiento estrictamente académico y quiere acercarlo a la sociedad, quiere aplicarlo a cuestiones específicas y, por tanto, entiendo yo que la relación entre un think tank y una universidad y entre el ámbito de los think tank y el ámbito de las universidades, pues es necesaria para, a mi modo de ver, una universidad como institución debe entenderse como esa institución clave, ¿no? Que se dedica a la gestión del conocimiento pues, del pasado, ¿no? De todo el acervo del conocimiento que hemos heredado, también a la investigación, a la creación de nuevo conocimiento y a la transmisión por medio de la publicación o sobre todo de la educación, ¿no? Mientras que, bueno, los think tanks tienen un camino más estrecho, unos objetivos más específicos, pero parten de ese acervo, ¿no? De ese conocimiento que se genera dentro de las universidades.
A mi modo de ver, ambas instituciones pueden, aunque tienen, digamos, principios y objetivos diferentes, pueden beneficiarse de una relación entre ellos. Por ejemplo, una universidad puede beneficiarse si se alimenta del pensamiento de un think tank, precisamente porque es un pensamiento diferente, no solamente desde el punto de vista ideológico, que puede coincidir o no, sino incluso pues desde el punto de vista de metodologías, de atención a todo lo que acaece, ¿no? Decía Wittgenstein que el mundo es lo que acaece, pues eso es un poco la materia, ¿no?, con la que trabajan los think tanks. Luego, en ocasiones, no es el caso desde luego de la UFM, que es un caso muy particular, pero si uno visita otras universidades, pues se da cuenta que en ocasiones hay hay una investigación que es prácticamente autorreferida y que tiene poca repercusión social. Y yo creo que la experiencia de los think tanks que precisamente están en este diálogo, ¿no?, en este diálogo con la sociedad, también con el mundo político, relacionado con todos los temas que preocupan, pero siempre partiendo de un fondo de conocimiento, ¿no?, de un fondo puramente académico, pues yo creo que esa relación es muy beneficiosa. Y luego también es cierto que incluso podrían los think tanks apoyar, y hay casos en los que efectivamente así es, todo lo relacionado con volcar todo ese conocimiento profesional que adquieren los alumnos hacia una idea de empleabilidad, ¿no?, de acercar los estudios a cuáles son de verdad las preocupaciones sociales, las tendencias de un futuro inmediato, etcétera. Yo creo que por todo esto, por varias otras razones, hay una relación que debe ser muy estrecha entre universidades y think tanks. Y luego además yo creo que hay incluso intereses comunes que no son, digamos, fácilmente, que no parecen muy inmediatos, ¿no? Pero yo creo que debemos prestarle una gran atención. Nosotros vemos cómo los políticos lanzan mensajes, se rebotan en los medios de comunicación, a veces de una forma acrítica, y digamos que en muchas ocasiones el llamado debate público está contaminado, ¿no?, de ese politicismo, ¿no?, o de ese discurso nacido estrictamente dentro del ámbito de la política. Y yo creo que hay que elevar el discurso, yo creo que hay que mejorar ese debate, y yo creo que ahí tanto universidades como think tanks tienen un papel fundamental. Ahí tenemos mucho terreno que ganar y mucho que colaborar entre ambos tipos de instituciones. Y nada, lo dejo para el debate. José Carlos, ha sido un gran gusto escucharlo, es un gran gusto ver la notable dimensión del Instituto Juan de Mariana y esa relación con Francisco Marroquín. Antes de pasar al profesor Gabriel Zanotti en Buenos Aires, quería repetirles que el jueves de la semana próxima estaremos en una segunda parte de esta discusión sobre la relación, sinergia entre think tanks y universidades, en donde va a estar Alejandro Chafuen. Alex ha escrito un trabajo que se llama Colaboración y competencia entre las universidades y los think tanks, que ha publicado Sescos, que está en nuestras redes, que allí estamos compartiendo, y que en verdad esto parece ser un ambiente para discutir informalmente con él la semana próxima, una posible segunda parte, ¿no? Con él estará Edgardo Zablowski, mencioné el rector de UCEMA, Miguel Brown, Eduardo Fernández, nuestro amigo, y Mauricio Vázquez. Así que bueno, ahora le paso la palabra a un gran amigo y un gran filósofo, uno de los mejores epistemólogos del mundo, un gran conocedor de la escuela austríaca, es profesor de la Universidad Austral en Buenos Aires, de la Universidad del SEMA, ha escrito tanto que no voy a nombrar absolutamente nada. Y bueno, para Gabriel, para nosotros, para Sescos y para todos es, como tú sabes, un gran honor
tenerte aquí. Para mí es un gran honor poder compartir un panel contigo, es casi un sueño para mí, así que te paso la palabra. Bien, Pedro, muchas gracias. Un honor, por supuesto, estar con todos ustedes. Y bien, voy a tratar de compartir algunos pensamientos que me han suscitado la lectura del texto de Alejandro y también mi propia experiencia personal hace ya muchos años entre universidades y fundaciones, ¿no? Primero me parece que la inquietud planteada por Alejandro en el paper es importante. O sea, en estos momentos donde la corrección política se ha convertido en un totalitarismo espantoso, muy bien reseñado por Axel Kaiser en su reciente libro La Neo-Inquisición, en estos momentos donde prácticamente, sobre todo en Europa, Estados Unidos, Canadá, estar en un college norteamericano es más o menos peor que estar en la Unión Soviética, bueno, sobre todo en estos momentos, los think tanks ofrecen una posibilidad tal vez de tener algún espacio más de libertad, porque hoy en día, por lo menos estas sociedades no están en un totalitarismo absoluto, ¿no? Poco les falta, pero están ahí. Así que sí, me parece bien que los think tanks en este momento sean, sobre todo en las naciones referidas, una salida al correctismo político como una especie de espiral del silencio completa. La variopinta y tal vez caótica Latinoamérica proporciona tal vez espacios paradójicos de libertad aún mayor. Una Universidad Francisco Marroquín sería imposible en Canadá en este momento, sería imposible en algún estado demócrata de los Estados Unidos, pero todavía nuestra caótica Latinoamérica nos proporcionan algunos espacios de libertad, ¿no? Fíjense que hasta el CELICE en Venezuela, ahí está, ahí sigue, ¿no? Porque a los dictadorzuelos latinoamericanos nuestros espacios no les importan, porque gracias a Dios somos irrelevantes, y eso nos da un poquito de libertad. Pero tampoco les importan mucho a los fans del correctismo político, ¿no? Así que, gracias a cierto caos, que no es lo ideal, tenemos algunos espacios más de libertad. Obviamente, lo ideal sería que si progresara un poco la situación cultural, la sinergia y la interacción que se dan entre la Francisco Marroquín, el Centro de Estudios Económicos o Sociales, o la Francisco Marroquín en Madrid y el Juan de Mariana, bien, sería ideal que esa relación se multiplicara a todo el mundo, ¿no? Otro tema a considerar es, ¿pueden estos think tanks sustituir a las universidades? Bueno, de algún modo sí, pero no solamente por el problema político referido, sino porque hay que tener en cuenta que las universidades en general se encuentran dentro de la crisis actual del sistema educativo formal. El sistema educativo formal estatal, que tiene que expedir títulos controlados por el Estado y tiene que tener un sistema educativo positivista basado en la repetición y en las notas, está en una crisis total y completa, aunque nadie se dé cuenta, porque está ahí como un ícono que no nadie se atreve a tocar, pero sin embargo la verdadera educación circula por otro lado, circula por ámbitos informales, y en esos ámbitos informales es donde los think tanks están ocupando una tarea fundamental. Hay personas que han formado realmente su concepción política y jurídica del mundo en los think tanks, y sencillamente el paso por la universidad no ha sido más que un trámite para obtener el título estatal correspondiente que le permita ejercer su oficio dentro de una sociedad ultrarregulada, ¿no? Y sus verdaderos conocimientos los obtienen en los think tanks, que incluso hasta tienen semanas que se llaman University. Fíjense, el Acton University, la Mises University, ¿no? Casi como si, no sé, un acto fallido, como adelantando que ellos son los que finalmente van a ser las universities, en el sentido medieval del término, en el buen sentido medieval del término, ¿no? Así que hay que tener en cuenta esto también. Está muy bien que las universidades incluso
con origen liberal clásico tratan de adaptarse al mundo, pero tengan en cuenta que es un mundo cada vez menos compatible con la esencia del liberalismo clásico. Otro tema que hay que tener cuidado es que lo que sucede también en algunas universidades es que de vez en cuando se constituyen, sobre todo algunos de sus departamentos, diríamos en términos anglosajones, o facultades en términos españoles, se constituyen en expresiones de un paradigma dominante en una determinada área, ¿no? Tomando la terminología de Thomas Kuhn, ¿no? Entonces, sí, se podría decir que la Universidad de Chicago tiene a la Escuela de Chicago como paradigma dominante y así sucesivamente. Bueno, los think tanks muchas veces lo que hacen es colocarse enfrente como un lugar donde se puedan debatir los paradigmas alternativos. No sucede así, tal vez con la Francisco Marroquín, pero en otros lugares de Latinoamérica sí sucede, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, donde la Universidad de Buenos Aires es la universidad de los paradigmas dominantes. Pero, vuelvo a decir, en Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera, etcétera, también, ¿no? Ahora, simplemente hay que tener cuidado porque el paradigma alternativo al principio tiene una dinámica muy particular, se supone que ahí va la gente más creativa, más contestataria, más crítica del paradigma dominante. Eso atrae a los liberales clásicos que quieren formar parte, que se quieren posicionar en la sociedad como un paradigma alternativo, pero hay que tener cuidado porque habitualmente en la historia de la ciencia los paradigmas alternativos copian las costumbres autoritarias de los paradigmas dominantes. Entonces, y yo he sido testigo de esto, hay que tener cuidado que los think tanks liberales clásicos no tengan comportamientos de sociología de grupo, de sociología de la ciencia, tan autoritarias como los totalitarismos que quieren combatir. Por lo tanto, los think tanks tienen que abrirse a una metodología más dialógica, al pensamiento crítico, a incorporar dentro de sus debates habituales a personas que piensen diametralmente diferente, etcétera, etcétera, con los límites prudenciales que todo esto tiene, ¿no? Bien, a su vez muchas veces se da una especie de oposición entre la vida académica, por un lado, la vida académica de los think tanks y la vida política, ¿no? Ya sea que los think tanks sean de teoría o de políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay que decirlo esto, aunque sea un poco incómodo, se ha difundido mucho entre todos nosotros y es un debate que está presente en los liberales clásicos, la famosa teoría de Hayek acerca de la expansión de las ideas liberales a través de círculos, pero que deja totalmente de lado la acción política concreta, ¿no? Como casi intrínsecamente perversa. Bueno, me parece que esto ha alejado a los think tanks de su posibilidad de colaboración con los cuadros políticos y por lo menos, los últimos tiempos, ¿no? de invasión total y completa de las ideas socialistas en la vida política, en casos impensados, como en este momento en Estados Unidos, o las ideas comunistas en España. Bueno, esto nos ha como alertado nuevamente a participar en la vida política, pero medio desordenadamente y a veces con peleas entre el think tank y el que se dedica a la política, ¿no? Yo creo que al contrario, el think tank que se dedica a cuestiones de principios debe ser a su vez la fuente que provea profesionales para los think tanks de políticas públicas, y los think tanks de políticas públicas es el lugar ideal para que luego se formen los cuadros técnicos y los asesores, ¿no? De quienes sí van a ser después diputados, senadores, ministros, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que los miembros de los think tanks deben ser ellos los políticos, pero sí que deben proporcionar los cuadros técnicos para que luego una eventual participación en la Cámara de Diputados, senadores o ministerios, etcétera, etcétera, no nos encuentre con las manos vacías desde el punto de vista de políticas públicas concretas, ¿no? Bien. Otra cosa que también
hay que destacar es que algunas universidades privadas muy pequeñas, pero también los think tanks, tienen problemas de funding, ¿no? Los think tanks anglosajones habitualmente no, porque se organizan mejor. La Universidad Francisco Marroquín es un ejemplo latinoamericano de buena organización al respecto, ¿está? Pero, sin embargo, en Latinoamérica está lleno de pequeños think tanks que no logran convencer a los inversores de que el think tank es rentable a largo plazo, ¿no? Es como si hubiera que explicar la teoría praxeológica de von Mises sobre, ¿no?, los periodos de producción, ¿se acuerdan? ¿No? Bien. Entonces, claro, el think tank es una inversión de muy largo plazo y hay que estar muy convencido. Inmediatamente vienen preguntas como, ¿y esto qué resultado da? ¿Y esto qué importancia tiene? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero este problema se acentúa porque muchas veces los think tanks están financiados por empresas, por empresas familiares, o a veces son unipersonales, dependen de un gran donador, lo cual obviamente los somete a las contingencias de las empresas familiares, del donante que de repente desaparece, ¿no? Y prácticamente se analiza cuál es su línea sucesoria familiar como si se tratara de una monarquía absoluta, de la cual dependen proyectos de investigación a mediano y largo plazo que no deberían depender, ¿no?, de lo que le parece al tío, al sobrino o al hijo, ¿no? En fin, estas cosas suceden y yo creo que hay que organizar fondos especiales, senados, verdaderos senados, como por ejemplo el Consejo de Fiduciarios de la Francisco Marroquín, que estén lejos de estas situaciones así unipersonales, ¿no? Y un último punto que quería destacar es el siguiente. A pesar de que prácticamente desde 1950 en adelante los think tanks han sido el lugar habitual del pensamiento liberal clásico, piensen por ejemplo en la señera y fundadora Foundation for Economic Education en Estados Unidos. Sin embargo, uno podría preguntarse, no parece haber dado mucho resultado, ¿no?, en cuanto al impacto político o cultural, ¿no? Si uno ve lo que se ha convertido Estados Unidos en este momento, bueno, prácticamente, posiblemente un futuro gobierno de Biden considere que la Foundation for Economic Education debería ser barrida del planeta, ¿no?, por atentar contra los derechos identitarios, de género, etcétera, etcétera. O sea, la situación es terrible. No parecen, y ni que hablar en otros lugares del planeta, o sea, estas fundaciones no parecen tener resultados políticos y sobre todo culturales. Se convierten casi en movimientos contraculturales, ¿no? Es como si el mundo fuera por un lado y ellos por el otro, lo cual acentúa ciertos problemas de inadaptación de sus metodologías, etcétera, etcétera. Yo creo que esto se produce debido a dos causas. La primera es que su modo de abordaje del conocimiento es un modo positivista / racionalista. O sea, su modo de concebir la enseñanza es el libro, la conferencia filmada, incluso son esquemas de conocimiento que luego se trasladan a las redes sociales, ¿no? Y se olvida un poco que temas que han sido discutidos en la pedagogía hasta el hartazgo, hace ya milenios de milenios, se olvida un poco que los aprendizajes humanos van también por el lado de la emoción, ¿no? Y se olvida también la importancia que otros aspectos de la cultura tienen en la formación de las ideas y lo que Ortega y Gasset llamaría creencias, no ideas. Los think tanks parecen trabajar sobre las ideas, pero no sobre las creencias de las cuales hablaba Ortega y Gasset. Y las creencias salen precisamente del cine, del internet, de las series de televisión, de las grandes obras de literatura, de las grandes obras de teatro. Y en esos ámbitos los think tanks están ausentes. ¿Está? Y no parecen trabajar en esos ámbitos, no parecen preparar personas para esos ámbitos. Y eso no creo que sea casualidad, es fruto de una concepción racionalista del conocimiento que está condenada al fracaso. Y otro tema que también sucede, con esto concluyo, es que parte de la falta de influencia política y cultural de muchas fundaciones se debe a que los jóvenes que atraviesan por estas
estas conferencias y estas semanas, etcétera, etcétera, luego son verdaderamente absorbidas por la Matrix o por el sistema, ¿no? Sí, fue muy lindo ese seminario de juventud que hice sobre Rothbard y Mises en el Mises Institute cuando tenía 18, 19, 20 años. Me leí todo Mises y Rothbard y Hayek, pero luego me contrató el Fondo Monetario Internacional y se acabó todo. Y esto que acabo de decir es la historia de miles de personas que pasaron por estas fundaciones. Por lo tanto, estas fundaciones no solamente deben promover la formación intelectual de su público, también la formación moral, ¿está? Porque es necesario saber decir no ante esas circunstancias, ¿no? Así que, en fin, esto que estoy diciendo nos explica también que de repente todo esto desaparezca. Todo lo que acabo de decir, es muy difícil que un filósofo diga todo, ¿no? Pero todo lo que acabo de decir, yo he sido testigo personal hace más de 35 años, de absolutamente todo lo que acabo de decir. Bueno, gracias por la paciencia y espero que esto fomente algún tipo de debate o consideración. Muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido el honor de siempre y con sumo interés escucharte. Antes de pasar a mi breve presentación final para después generar una discusión, hay un comentario de Alex justamente en el chat. Alex Yafuen dice, no es una pregunta, pero un ejemplo de persecución en Canadá fue contra el Trinity Western College en British Columbia. Por ser cristiana le negaron la acreditación para la escuela de Derecho. En la administración de Trump y de Vos es la secretaria, es la ministra de Educación de la actual administración Trump, incrementaron la competencia en la acreditación para evitar estos abusos en los Estados Unidos. No fue fácil. La Universidad Francisco Marroquín en Madrid. Dentro de la audiencia también está el presidente, Sescos Richard Hobbins, que muy interesado en la cuestión de charter schools. Aquí en Uruguay, como ustedes saben, es un país con una presencia relevante del Estado y de la idea del Estado, que viene del vallismo de la primera parte del siglo XX. Sin embargo, hay expresiones de la sociedad civil en esta permanente competencia, ¿no? entre Estado, determinada lógica autoritaria y sociedad civil, y en definitiva para eso estamos, para estar en ese tipo de discusión. Mi nombre, como ustedes saben, es Pedro Iser, yo soy director ejecutivo de Sescos, soy profesor de la Universidad Ort Uruguay, allí doy Historia Contemporánea de Occidente, Historia Contemporánea de América Latina, y buscamos y trabajamos, somos independientes, por cierto, Sescos de esa universidad, pero trabajamos con Ort, que es una universidad de la colectividad judía aquí en Uruguay, y también con la Universidad Católica, con la Universidad de Montevideo, en menor medida con la otra gran universidad de Uruguay, que hace las veces de la UBA, de la Universidad Pública en Argentina, que es la Universidad de la República, no porque sea imposible, pero sí porque es suficientemente difícil hacerlo. Mi punto era en relación a introducción al problema y a la oportunidad, ¿no? La universidad se encuentra desafiada hoy desde adentro y desde afuera, ¿no? Desde afuera en parte por la propia dinámica de la innovación. Está puesto en juicio la idea de 4, de 6 años con una currícula rígida, muchos buscando entrar y salir para tomar cursos, para tomar esta materia, para armar su propia currícula, y ese es un desafío inexorable y en un punto necesario, relevante. Mi punto es el otro, ¿no? Es lo desafiada y en la situación crítica, en un punto amenazada que se encuentra en la universidad, particularmente en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, desde adentro, ¿no? Esto que desangra a la sociedad civil de la universidad americana, también de los medios de prensa, que tiene esta forma de identity politics, de cancel culture, que no es nueva, pero que en los últimos años, particularmente, insisto, en grandes universidades de los Estados Unidos, ha hecho y continúa haciendo estragos. Y en ese sentido hay una oportunidad, yo quería mencionar, para los think tanks que forman partes de las universidades, que están relativamente cercanos, por cierto, por ejemplo, como Sescos, o que están eventualmente lejanos. Y también es una gran oportunidad para universidades como Francisco Marroquín, que no han sido cooptadas por esa desgarradora existencia de la identity politics, y que justamente por eso probablemente tenemos, creo, allí una oportunidad de acercarnos a esta crisis que atraviesa esas grandes universidades del mundo occidental,
particularmente, pero no únicamente en los Estados Unidos. Cito entonces brevemente a Jonathan Haidt, ustedes seguramente lo conocen, es profesor de psicología de la New York University, que escribió un artículo en The Atlantic, creo que en verdad no hace tantos años, porque todo pasó tan rápido. A lo mejor algunos de ustedes me puede aclarar, pero creo que es 2011, 2012. Él forma después con otra gente Heterodox Academy, una gran institución, una asociación civil, que no es un think tank, pero hace las veces de caja de resonancia para pensar los problemas que tiene, los fenomenales problemas que tiene la universidad y cómo enfrentarlos desde ese tipo de asociación civil que, insisto, no es un think tank, pero en un punto se le parece. Tomo una mención breve de Haidt que escribió hace 5 años. Y a lo mejor esa perspectiva de estos 5 años transcurridos nos ayuda a enriquecer el debate. Dice algo que nosotros todos sabemos, pero que es importante mencionarlo, sobre todo para nuestro público, yo creo que principalmente en América Latina, probablemente también en España, en los Estados Unidos es una ola, insisto, que viene, que ha hecho eclosión en estos últimos años. Dirá Haidt hace 5 años, la nueva cultura moral que se está extendiendo en muchos campos universitarios es una cultura que valora a las víctimas, prioriza la seguridad emocional, silencia la disidencia y distorsiona la erudición, ¿no? Es una cultura que socava la misión tradicional de la universidad de perseguir la verdad, veritas, ¿no? Que está allí en los sellos de Harvard y Yale, a favor de una nueva misión, la búsqueda de la justicia social, ¿no? Esta tragedia tan presente hoy en esta dinámica propia de la cancel culture, ¿no? Como yo estoy buscando la justicia, no estoy buscando la verdad, aquel que disiente tiene que ser callado, tiene que ser cancelado. Es una cultura que Jonathan Haidt cree que está impulsada por 3 factores: la polarización política, el auge de las redes sociales y la falta de diversidad ideológica en el profesorado. Consecuentemente, agrego yo en un punto, podemos agregar la militancia de una creciente parte de los alumnos, ¿no? Si la administración de las universidades y el profesorado, sobre todo en ciencias sociales, sobre todo en historia, en humanísticas, pero no solo allí, tiene esta dinámica, esta concepción ideológica, por lo menos autoritaria, probablemente incluso fascista en un punto, es razonable esperar que los alumnos mamen y aprendan de ello y saquen un discurso igual o similar. Entonces yo creo, ¿no? El punto aquí, buscando esta sinergia y esta oportunidad, yo creo que principalmente para los think tanks y eventualmente para algunas universidades. Entonces hay muchas universidades que dejan de serlo, ¿no? Y eso es paradójico, ¿no? Porque la universidad busca justamente la universalidad, mostrar distintas perspectivas, compararlas, criticar y debatirlo. No necesariamente nosotros como think tanks, nosotros tenemos una idea, obviamente las debatimos, y para eso estamos, para ponerlas en cuestión, pero tenemos una concepción ideológica y hacemos un advocacy al respecto. Nosotros aquí, la mayoría de los presentes, creo que todos, en verdad, probablemente el jueves que viene todos o casi todos, defendemos una concepción de un liberalismo clásico e impulsamos la dinámica de la sociedad abierta. Así que nosotros ahí hay una tensión que en verdad podría ser complementación entre universalidad, que busca por propia definición la universidad, y una concepción más acotada, más definida, más de advocacy, que buscan los centros de estudios. Pero paradójicamente, mi punto aquí, y voy a tratar de ser breve para poder ir después de la discusión, pero mi punto principal aquí es que hay un lugar en donde el centro de estudio, donde nuestros think tanks tendrían que ir al rescate de la universidad, en esta lógica en donde la identity politics ha implementado e introducido la imposibilidad de discutir, ¿no? Entonces, hay muchas universidades que dejan de serlo y hay think tanks que pueden repensar su relación con la universidad, es decir, con alumnos y profesores, y transformarse en esta especie de, que ahora se escucha menos este concepto, a lo mejor porque fue tan degradante y tan insólito, tan bizarro, que es, no sé si en el mundo hispano lo escuchamos tanto, que es el de safe spaces, ¿no? El de los espacios seguros, que es un concepto, insisto, tan bizarro, tan insólito,
tan presente en las discusiones, no necesariamente de este año o del año anterior, pero sí hace 5 años, particularmente en las universidades americanas, en donde esta lógica de la identity politics y de construir a partir de la exclusión, literalmente construía espacios en donde los estudiantes que se sentían agredidos, que se sentían amenazados, podían ir a comer galletitas, a tener ositos de peluche, y esto es literal, a escuchar música tranquila, para no escuchar a un señor que venía a decir algo que le parecía inconveniente o que eventualmente le resultaba agresivo. Esto significa, entonces, yo les decía que lugares seguros, estos son lugares seguros donde discutir abiertamente. Es una decisión estratégica tanto para los think tanks dentro de las universidades liberales, estas de izquierda en los Estados Unidos, como para los think tanks que se encuentran por afuera, ¿no? Incluso es una oportunidad para las universidades como UCEMA, la Universidad Francisco Marroquín, no enfrentan el trágico desafío de la identity politics. En definitiva, mi punto sería que tenemos esta gran oportunidad de convertirnos, de repensar este concepto tan insólito, tan bizarro, tan autoritario, tan antiuniversal del safe space, de los safe spaces. Y tenemos que entrar, tenemos una gran oportunidad, yo creo, en nuestros think tanks, para posicionarnos y devenir ese lugar de discusión que estas grandes universidades americanas se han cerrado a. Es una gran oportunidad para el Hoover Institution, la institución Hoover en los Estados Unidos, pero está dentro de la Universidad de Stanford, ahí tan desafiado por ese profesorado de izquierda que lo critica. El otro día estaba leyendo una nota como buscaban censurar a un comentario, bueno, regular, malo, polémico, ¿no?, que hizo alguien de Hoover, y que entonces había una carta, ¿no?, esta cuestión de las cartas parece la carta cuando sucedía lo de Berto Padilla en Cuba o en la Unión Soviética, ¿no?, estas cartas de intelectuales que escriben para nombrar a tal o cual que dijo tal o cual cosa, cerrando esta lógica propia de la dinámica universitaria. Entonces, el punto aquí sería que son nuestros centros de estudios que paradójicamente tienen una idea central, que tienen esta oportunidad de abrirse para intentar rescatar, yo creo que principalmente a una parte del alumnado, no al más radical, pero sí dentro de aquel alumnado progresista o de izquierda que se encuentra eventualmente a mitad de camino y que necesita discutir, y que tiene miedo de discutir. Y ahí hay un lugar para nosotros, y yo creo que otro punto de nexo, de link, para reconstruir este papel, para intentar aprovechar esta gran crisis moral y educativa que tienen en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, es el alumni, ¿no? Son los egresados. Uno lo ve, por ejemplo, yo el otro día escuchaba a un egresado de hace unos años de Brown University. Brown University, la universidad de la Ivy League, que está en Providence, en los Estados Unidos, que es que muchos dicen es la más radical de las universidades de la Ivy League. Y yo escuchaba a un egresado relativamente joven, de 30 y pocos años, estar sumamente preocupado por la imposibilidad de debatir dentro de Brown University. Y probablemente, y era alguien que estudiaba cine y hacía no recuerdo qué cosa, en verdad yo lo escuché hace un tiempo esto, y no era un liberal clásico, a lo mejor sí lo era, pero no importa, a lo mejor principalmente era un progresista que estaba muy preocupado del daño que ha hecho esta perspectiva radical en el profesorado y consecuentemente en el alumnado en estas grandes universidades americanas. Así que ese tipo de alumni, es decir, de egresados de estas grandes universidades, que no necesariamente son free market oriented, pero que sí son lo suficientemente moderados como para ver ese fenomenal problema que ha construido la identity politics en los Estados Unidos, es probablemente para nosotros una oportunidad para hacer el nexo con la universidad. La palabra rescatar suena un poquito dura, ¿no?, porque en verdad no somos Tom Hanks, ¿no? Ahí o sea, no tenemos una superioridad moral de nada para ir rescatando a gente por allí, pero sí para establecer un puente con este alumni, para principalmente generar un diálogo, eso que no está haciendo la universidad y que lo tenía que hacer, con el alumnado, sobre todo con los más jóvenes progresistas que se encuentran abarrotados y acotados por esta cultura que asola a estas grandes universidades. Y en general el pensamiento no solo de las universidades, sino de los grandes diarios. Nosotros les hemos en estos meses en la discusión, y me estoy extendiendo y ya voy terminando, les prometo, en la discusión
electoral en los Estados Unidos, tan bizarro y lamentable que juega lo que fue aquel gran diario progresista, pero gran diario, por cierto, que era el New York Times, ¿no? ya casi convertido en un panfleto ni siquiera casi de izquierda radical, sino no sé cómo denominarlo, entre paréntesis, no me quiero ir de tema y no me quiero extender, pero hay allí en el New York Times un proyecto que se llama el 1619, el proyecto 1619, un intento de reescribir la historia muy bizarro, muy fascista, que en sí mismo sería anecdótico, pero que ha tenido semejante dimensión y semejante influencia, que se ha introducido en la currícula, no de las universidades, pero sí de muchos colegios en los Estados Unidos, ha ganado un premio y el otro, y me parece un buen lugar y un buen momento para que nosotros podamos ir a discutir, nosotros abramos nuestras puertas para discutir ese proyecto en lugares en donde no se puede discutir, porque o es la verdad revelada o porque hay gente con suficiente miedo. No me quiero extender, voy a reducir. Quería sí brevemente, tal vez, para que ustedes tengan una idea de lo que es de algo tan bizarro como el Safe Space, quería ponerle una cosa que ha aparecido en la Universidad de Pensilvania hace unos años, a ver si tenemos un poco de tiempo. Ustedes me dicen, bueno, para ir terminando y después para a lo mejor para generar una discusión, como síntesis hay una dimensión moral que pueden, incluso deben jugar nuestros centros de estudio dentro y fuera de las universidades. Tender la mano a aquellos estudiantes y profesores con ideas ajenas al liberalismo que, sin embargo, aspiran a discutir y dialogar. El rol expresado por John Stuart Mill tiene aquí un lugar y momento para intentar prosperar ese diálogo que fue cerrado por la universidad y que paradójicamente o no, insisto, tiene que ser abierto por nuestros centros de estudios liberales con una idea clara, pero por propia definición con la necesidad de discutir con aquellos que piensan distinto. Los centros de estudios universitarios y cercanos a la universidad pueden devenir estas formas del safe space, ¿no? Insisto, cambiemos ese concepto tan bizarro y tan presente en las universidades americanas, sobre todo en estos últimos años, para ser nosotros, porque nosotros somos efectivamente, o podemos devenir un verdadero safe space en esta discusión, particularmente en las universidades americanas, pero no solo allí. No sé si tengo tiempo, pero sí tengo ganas, a ver si, Ángelo, tú me permites, para compartir con ustedes un breve video de eso, sobre todo si lo encuentro, del safe space. ¿Puede ser, Ángelo? Sí, tenés que poner compartir pantalla, Pedro. Eso lo sé, che, tampoco es que sea tan... Tenés que permitir, te da la opción para permitir el sonido. Bueno, brevemente, miren esto. Sí. Aquí lo interesante también es que en la Universidad de yo lo veía hoy, pero miren qué interesante. Tienen dislike 1800 y like solo 55. Eso es una buena noticia para ser optimista. Brevemente, miren lo bizarro que acontece en una gran universidad de los Estados Unidos. Our campus is beautiful and our student body is the best. But sometimes we all face challenges or situations and need support. We are fortunate that Penn has many places to go talk and get help with whatever is on our minds. You've probably heard of CAPS and the Student Health Service, which have kind and trained staffs. And we introduce you to 6 additional modules at Penn, our cultural and research centers. Penn Women's Center, GIC, LGBT Center, Casa Latina, Maku, and Patch are special places for our communities. So special, we call these cultural centers our safe spaces at Penn. I hope you enjoy and relate to these stories. Go Quakers! Bien, en verdad, bueno. This year, my
Bueno, en verdad, voy a parar de compartir, a ver si puedo salir. Bueno, espero que me escuchen. En verdad lo voy a dejar ahí en el link. Es algo muy bizarro de una definición clásica de la identity politics que construye una casa segura para latinos, otra para asiáticos, otra para gays, otra para esto, otra para lo otro, en donde la idea es excluir y la idea es alejarse del otro, en esta dinámica que en gran parte, yo creo, Gabriel, te pregunto a ti, creo que todavía no llegó, al menos llegó muy parcialmente como tú dijiste antes, ¿no? Hay cosas que pasan en América Latina en parte por nuestro caso, en parte por lo que sea, en donde determinadas cosas no terminan de llegar. Esta idea tan bizarra, tan excluyente de la casa segura todavía no llegó, y yo creo que allí, a lo mejor por esa propia oportunidad que tenemos de que este tipo de manifestaciones no hayan llegado, y también porque a partir de esa gran crisis que vive la posibilidad de debatir en esas grandes universidades de Estados Unidos y Europa, tenemos nosotros entonces como síntesis, y lamento por haberme extendido, la gran oportunidad de ser ese puente y de ser esa universidad en la universidad a partir de nuestras ideas. Entonces, bien, no sé, Ángelo, si ya dejé de compartir o no. Es fácil mi vida como... Así que bueno, entonces les agradezco mucho, lamento la extensión, y abrimos un debate pensando, insisto, ¿no? en esto que nos entusiasma en Sescos, en Francisco Marroquín, en Juan de Mariana, en la Universidad del SEMA, por seguir la discusión con grandes voces la semana próxima, con el propio Alex, que ha escrito este artículo, con Edgardo Zablowski, rector de UCEMA, conocedor, bueno, la UCEMA, como ustedes saben, como dice el artículo de Alex, que el SEMA es el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, que ha devenido una universidad, con Miguel Brown, gran conocedor de uno y otro ámbito, también del ámbito público, hoy en Harvard como associate, en el Center for Strategic and International Studies también, como senior fellow, desde una perspectiva más moderada, también de un liberalismo clásico, y con Eduardo Fernández podremos seguir discutiendo la semana próxima. Así que no sé si Arturo, José Carlos, Gabriel, ¿tienen algún comentario o pregunta adicional para discutir por unos minutos? Yo sí quería decir una cosa. Sí, perdón, José Carlos. Quería decir una cosa. Me parece muy importante lo que has señalado, ¿no? Sobre la política identitaria, la identity politics, porque aparte de una determinada ideología, es una determinada forma de pensar o de no pensar, ¿no? De dar una serie de ideas por supuestas y de borrar todo tipo de discusión de carácter estrictamente racional. Bueno, la manifestación más absurda, pero más significativa, son estos espacios seguros, ¿no? Donde yo puedo estar abrazado a mi peluche, escuchando música, y lejos de este profesor que ha venido a mi universidad a decir ideas con las que yo no me quiero sentir mal oyéndolas, no quiero... y efectivamente hay una oportunidad, porque hay mucha gente, y no solo dentro de lo que podemos entender que es el ámbito del centro derecha o del liberalismo, llamámoslo X, sino también dentro de la izquierda, que llega a esa posición por unos procesos, o sea, dentro de una tradición de pensamiento y de una tradición racional, y rechaza ese tipo de posturas que, por supuesto, le impiden tener un debate, le impiden participar en un debate con otras personas, ¿no? Y también toda esta política identitaria incluso prohíbe tener en cuenta los hallazgos de la ciencia. Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí en la reivindicación del debate, de la racionalidad, de lo que podemos entender que son los principios de la Ilustración, etcétera, y hay un espacio ahí de crecimiento del que nos podemos beneficiar.
Y quería decir que me parece iluminador, Gabriel, esta reflexión que has compartido con todos nosotros sobre la concepción racionalista del conocimiento. Es que es verdad, es que es cierto. Es importante toda esa labor que hacemos, es fundamental, pero no es lo único que hay que hacer. Hay que hacer otras muchas cosas, ¿no? Y yo entiendo que es muy complicado porque hablemos, por ejemplo, dentro del mundo del cine, pues hay muchos productos culturales, mucho cine que es liberal, ¿no? A veces sin que lo quieran sus autores, pero lo es. Pero también hay pues como una especie de industria cultural, ¿no? Pues de periódicos, de críticos y demás que también, bueno, pues digamos que cercenan o dificultan el desarrollo de algo que podamos entender que puede hacer caso a lo que dice Gabriel. Pero en cualquier caso me parece iluminador y yo creo que gran parte del esfuerzo que tengamos que hacer tenga que ir efectivamente por este lado de la cultura y por este lado de las creencias. Sí, efectivamente. Muchas gracias, José Carlos. Brevemente, antes de pasar a Gabriel, quería mencionar un comentario que hace Alex en el chat. Si les interesa, en Templeton, esta gran fundación americana, hicimos un debate grabado sobre Safe Spaces. Es largo, muy profesional, todo el board de Templeton participó. Insisto nuevamente, Alex estará la semana próxima en la segunda sesión. Él es una de las personas que más sabe de think tanks en el mundo y también ha participado de la vida universitaria, así que yo creo que va a ser una gran sesión para participar. Gabriel, adelante. Arturo, te escuchamos también. No, yo simplemente ratificar, ¿no? Lo que dice Juan Carlos en este momento. Sé que es difícil, pero bueno, a modo de ejemplo, la nueva carrera de cine en la Francisco Marroquín, bueno, es un ejemplo de por dónde ir. Hay que fijarse muy bien en las actividades extrauniversitarias que se pueden hacer dentro del mismo campus. Y las fundaciones, a su vez, deberían tener entre sus objetivos la formación de personas que trabajen en ámbitos culturales específicos. Así que, en fin, tenemos un amplio camino por delante. Antes de pasar a Arturo, quería remarcar que eso de los ositos de peluche es literalmente así, ¿no? Es literalmente un ámbito para proteger a los niños de ideas distintas. No se me ocurre algo menos en un punto universalista, ¿no? Bueno, insisto que ahí nosotros tenemos una oportunidad, insisto en esta idea de convocar al alumni de esas grandes universidades para generar un puente para nosotros. Arturo, adelante. No, solo mencionar que reflexionando a lo mejor un punto de sinergia, y estoy hablando de la muy particular situación universitaria en España, y es por un lado la universidad está sujeta a un tipo de normativa y de regulación que hace falta, bueno, pues que hace prácticamente imposible realizar ciertas actividades. Estoy hablando de exigencia en cuanto a porcentajes de doctores acreditados, con un proceso de acreditación por parte de la NECA, que además está pues, politizada, y lo decimos por experiencia propia de compañeros, ¿no? Exigencia en cuanto al número de aulas, número de espacios, etcétera, etcétera, que nos hace muy complicado el desarrollar ciertas actividades, si no es al margen de la actividad puramente académica. Y por otro lado, el hecho de que el mercado español, hoy por hoy, exige un título oficial. Esa es la realidad. Y si alguien va a invertir un dinero en educación, va a exigir que tenga un título oficial aparte. Y se va a pensar muy mucho si va a invertir ese dinero fuera del ámbito universitario. Entonces, de alguna manera, la universidad en España atrae, es un polo de atracción a los estudiantes, a los que tienen capacidad de gasto, porque si no, nosotros tenemos capacidad de darle un título que ellos van a pedir. Y por otro lado, el think tank, desarrollando su actividad dentro de la universidad, tiene esa flexibilidad y esa capacidad para a los que hemos atraído pues puedan estar desarrollando otro tipo de actividades, enseñando otro tipo de cosas, saliéndose de la caja académica rígida que tenemos impuestos la propia universidad.
Muchas gracias, Arturo, bien interesante. Aquí alguien pregunta, Gabriel, más allá de la cuestión de esta dinámica de caos que ha permitido, al menos en este ámbito, que sucedan cosas en América Latina que parecen más difíciles o por la corrección política o lo que sea, ¿por qué tú crees que efectivamente una universidad como Francisco Marroquín o como UCEMA, como Austral, pudieron desarrollarse en Guatemala, en la Argentina, y no podrían hacerlo en los Estados Unidos? Es la cuestión de la corrección política, es qué, en definitiva, es esta pseudo superioridad de determinadas élites o elites en las costas en los Estados Unidos sobre ese señor que trabaja en el interior. Bien, yo cada vez que estaba en Guatemala, a mí me cuesta mucho convencer a mis amigos guatemaltecos de la libertad de educación que gozan institucionalmente. Países como España y Argentina son soviets al respecto, ¿no? Así que Guatemala es un caso muy particular de libertad de enseñanza, pero fíjate, los que están en la UNESCO, en las Naciones Unidas, ven esa libertad de enseñanza como un déficit institucional y están a punto de prácticamente desembarcar, ¿no?, e invadir prácticamente el sistema educativo. Ya lo están haciendo en materia de salud. O sea, y con la administración Biden no quiero pensar lo que va a suceder. O sea, la agenda globalista marxista internacional puede caer un día sobre estos países e invadirlos literalmente, ¿no? Porque son cosas que se hacen. Ya Estados Unidos se dio el lujo de intervenir el sistema de justicia guatemalteco. Así que son cosas que en cualquier momento se acaba, ¿eh? Estamos viviendo un momento muy terrible. Y en la Argentina, ese cualquier momento ya llegó. O sea, a ver, por ejemplo, la enseñanza, las instituciones públicas ya están incluyendo legalmente el llamado lenguaje inclusivo. Ni que hablar de las exigencias legales de educación sexual y reproductiva para instituciones privadas y estatales, ¿no? Y no lo estoy planteando de manera conservadora, lo estoy planteando de manera liberal clásica. O sea, estoy diciendo, las instituciones privadas tendrían que tener la libertad de hacer lo que quisieran al respecto, ¿no? Pero no, a nadie se le cruza por la cabeza. En cualquier momento, un lenguaje llamado inclusivo va a ser impuesto legalmente a todas las universidades, en cualquier momento, porque más en Argentina no hay Estado de Derecho, cosa que casi todo el mundo ignora, son decretos, leyes del Poder Ejecutivo. Lo puede hacer mañana, en 5 segundos, no hay ninguna salida. Es cierto, hay 2 factores culturales que todavía lo están frenando. Primero, que por una cuestión cultural, todavía al Poder Ejecutivo no se le pasa por la cabeza hacerlo, aunque debe haber algunos que lo están rodeando para que lo hagan. Y en segundo lugar, por el tema del caos. Pero al respecto, es muy difícil explicar lo que quiero decir con eso. La tradición particularmente latinoamericana / argentina de no cumplir con la ley es lo que curiosamente salva a los argentinos de un totalitarismo total, pero los salva de una manera paradójica. Voy a dar un ejemplo. Yo una vez estaba dando una conferencia sobre la libertad de enseñanza, y las personas que eran dueñas de instituciones educativas no terminaban de entender lo que yo estaba diciendo. Me respondían, pero Gabriel, si nosotros acá hacemos lo que queremos, ¿cuál es el problema? Hacemos lo que queremos, o sea, en negro, o sea, violaban todos los reglamentos, daban coimas a los inspectores, y ya está. Ahora, ese es el modo argentino de ser libre, pero la paradoja que tiene es que por un lado te protege del inspector totalitario, ¿no? que digamos no tiene una mentalidad de Alemania nazi o de Corea del Norte, ¿no? Entonces eso te protege de él, pero por el otro lado la paradoja es que esa misma ausencia de conciencia de lo que es el Estado de Derecho y la ley imposibilita plantear qué significa la libertad de enseñanza como derecho dentro del Estado de Derecho. ¿Está? Entonces, las universidades privadas en Argentina se pasan, pero te ruego que no se lo preguntes en público a ningún rector, se pasan la vida haciendo juego de fútbol, comillas, gambeta, en términos argentinos, con las autoridades universitarias, porque la cultura política que habitan los acostumbra a hacer esos pequeños jueguitos. Ahora, claro, sí, ese es el motivo por el cual les cuesta también entender lo que sucede en los Estados Unidos. En Estados Unidos lo que es ley, por más injusta que sea, y se cumple. Y viene la policía.
Está como se ha visto con las disposiciones dictatoriales totalitarias sobre el coronavirus. O sea, en este momento hay alcaldías y estados norteamericanos que difieren de Corea del Norte solamente en una mínima cuestión de grado cultural. O será porque se habla inglés y no coreano, pero no hay ninguna diferencia, porque ya la ley se cumple, para bien y para mal. Eso explica también la espantosa racionalidad instrumental y la eficiencia del nazismo. O sea, los latinoamericanos, gracias a Dios, no pueden ser tan eficientes como para ser nazis, pero en cualquier momento dan el paso. ¿Está? Entonces, ese es el problema. O sea, el argentino, por esta mentalidad, por esta creencia cultural, no entiende lo que es el Estado de Derecho. ¿Está? Entonces, cree que es libre porque puede jugar a la ilegalidad con las autoridades, ¿no? Así que esto todavía nos protege, pero se va a acabar pronto. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, habíamos quedado en terminar a las 5, así que vamos a las 5 horas uruguaya, ¿no? Así que son 4 horas más en España, 2 horas menos en Washington y no sé cuántas horas menos en Guatemala. Quería agradecerles muchísimo y bueno, José Carlos y Arturo, si pueden cerrar con un minuto final para cumplir con el horario y esperándolos, insisto nuevamente, el próximo jueves 19 a la misma hora de los distintos lugares, donde tendremos un gran panel. Ha sido un gran honor escucharte, Gabriel, escuchar a todos ustedes, y estaría bueno si José Carlos y Arturo pueden terminar. No sin antes tengo que agradecerle muy especialmente a Angelo Bardini, que es el director de comunicación de Sescos y que siempre hace un trabajo formidable en difusión para que todo esto, para que nuestra joven institución funcione y crezca. Así que, José Carlos, son 5 y pico, perdón, en Montevideo son 5 y pico, y ha pasado más de una hora y media. Allí son las 9, habíamos quedado en terminar a esa hora, pero si quieres, un minuto tú, un minuto Arturo, y obviamente tú, Gabriel, si quieres dar un comentario final, será muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, yo solo quería acotar una idea sobre lo que acaba de decir Gabriel, y es que, bueno, es verdad, ¿no?, que esta cosa informal, ¿no?, de, bueno, hay muchas leyes, pero no las cumplo, con lo cual, pues, digamos que tiro para adelante, también tiene un riesgo enorme, y es que coloca a cada uno de los ciudadanos esta multiplicación de leyes, muchas de ellas absurdas, en una situación en la que tenemos que cumplir alguna ilegalidad. Por algún sitio cumplimos alguna ilegalidad. Y si nos levantamos en contra del poder, es muy fácil que nos señalen y nos digan, usted no pagó este impuesto, o usted se ha saltado la regulación de no sé qué, en fin, que eso en el fondo nos convierte a todos no estamos en una situación segura, ¿no?, en la que decimos, bueno, no cumplimos todas las leyes, no. Y eso es una amenaza muy grave para la libertad. Y por lo demás, nada, yo otra vez quiero daros las gracias a todos y decir que efectivamente hay un futuro apasionante para la colaboración entre universidades e instituciones como el Juan de Mariana Cinta. Gracias. Así es, ha sido un gran gusto, José Carlos. Muchas gracias a la gente en Zoom, muchas gracias a la gente en YouTube y en Facebook. Arturo, te escuchamos. Gabriel, si tú quieres decir algo, lo puedes hacer. No, por mi lado ya dije suficientes barbaridades. No, solo agradeceros a Sescos y al Juan de Mariana y bueno, y a todos los participantes un ejemplo, pues, de lo que estábamos hablando justamente. Es el trabajo que está haciendo Sescos y Juan de Mariana, pues es increíble, es una plataforma para ideas a donde las universidades no podríamos estar llegando, pero bueno, es un multiplicador del trabajo que hacemos desde la universidad. Enhorabuena, como siempre, y muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un gran gusto escucharlos y estar en contacto con ustedes. Nos vemos el jueves próximo. Y eventualmente podemos pensar una tercera sesión en inglés, ya lo pensaremos para diciembre. Eso es. Un gran gusto. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias a Dios.